Esto es parte de lo que sucede en Tenemos Infiltrados. visitas y tenemos una visita de lujo, porque es primero un gran amigo, una gran persona, y segundo lugar, bueno, no es menos importante porque viene a promover sus aspiraciones a la Diputación por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Él es Yadsel Román del Partido Revolucionario Moderno. Yadsel, hermano, ¿cómo estás? Contento de estar aquí, desde luego, con Edwin, con Natanael, con Omara y con lo que es esta gran audiencia de la familia de Top Latina para hablar de no solamente mi candidatura, sino en general el contexto que está viviendo República Dominicana y en general cuál es la visión que se tiene con relación al momento que se está viviendo, que es histórico. Yo sé que algunos en la audiencia pueden pensar, todo momento es histórico, porque cada día se crea una nueva historia. Sin embargo, estamos viviendo ahora mismo una gran transición en todo el sentido de la palabra, porque, por ejemplo, fuera del aire estamos hablando de los cambios en el cine, en la industria, incluso en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento. Lo mismo aplica para la economía, lo mismo aplica desde luego para la manera en que se gobierna, para la manera en que se comunica, para la manera en que se desarrolla esa relación entre gobernantes y gobernados. Y quien no reconozca eso, quien no entienda eso y quien no actúe en base a lo que son estas nuevas exigencias, pues el contexto le va a pasar por encima. Así mismo es, totalmente de acuerdo contigo, Yadsel. Lo primero es lo primero. ¿Por qué aspiras a la diputación, a una diputación? Yo te veía más como un tecnócrata, te veía más en eso, ¿no? Como estabas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, veía más en esa... pero te veía más en, claro, en esas labores. ¿Por qué decides lo decides hacer? ¿Y qué necesidades a nivel legislativo, a nivel de, no sé, de protección para la gente en la circunscripción número 1, tú has podido determinar que está por realizarse, que está pendiente? Esa es una pregunta que me hacen frecuentemente, porque en general, si tú le preguntas a muchos de los que están ahora mismo en el Poder Legislativo, lo que quisieran es cruzar al Poder Ejecutivo, porque hay más herramientas, hay más incidencia, hay más influencia, hay presupuesto para tomar eso en cuenta. Yo, tras muchos años de activismo, pero también muchos años de labor desde el punto de vista internacional, recibí la confianza del presidente de la República, Luis Abinader, asumiendo como viceministro de Relaciones Exteriores, vicecanciller de la República para asuntos consulares y migratorios. Pero tal como les dije al inicio, estamos viviendo un momento de cambio en el cual yo entendí, y así lo sostengo, que hace falta concretar desde donde se hacen las reformas, desde donde se hacen las transformaciones, y eso es el poder legislativo. Yo perfectamente puedo quedarme como embajador, yo perfectamente puedo quedarme en el área internacional, pero entendí que con una visión centrada desde el centro de los héroes, con una curul en la Cámara de Diputados, es que puedo contribuir con que tengamos, por ejemplo, una mejor estructura tributaria en la República Dominicana, con que tengamos un sistema de educación más acorde con el siglo XXI en República Dominicana, con que fortalezcamos las instituciones en nuestro país, y todo eso se traduce en mejores oportunidades para cada uno. Tú me acabas de hacer la pregunta de las protecciones para lo que son los ciudadanos, para lo que es la población en general que uno promovería. Lo primero es que cuando se fortalece la institucionalidad, entonces lo que se reparte como favores se reconoce como sencillamente ayudas que son un derecho para quien realmente los necesita. Porque cuando no hay institucionalidad, entonces el que reparte es quien decide quién los recibe. Entonces también cuando no hay institucionalidad, incluso más allá de lo que se refiere a la asistencia social, es el Estado el que escoge quién gana y quién pierda. Y eso es la caricatura de la política en el siglo XX. Pero yo hago la siguiente referencia, y tú que eres un gran conocedor del mundo del entretenimiento, Natanael también. Hay una serie que se llama Mad Men. Sí, que fue muy premiada, muy exitosa. Una serie que trata de mediados del siglo XX. El tema es que la serie se acabó y el siglo XX también. Entonces, yo no quiero decir de ninguna manera que el siglo XX no nos dio nada positivo. Al contrario, creo que avanzamos muchísimo. Claro. Pero tal como se acabó Mad Men, se acabó el siglo XX. Hay que entrar de lleno en el siglo XXI. Y en el siglo XXI el populismo clientelar no tiene razón de ser. En el siglo XXI la discrecionalidad no tiene razón de ser. La burocracia asfixiante no tiene razón de ser. Y eso es lo que yo busco promover como diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, por la coalición Partido Revolucionario Moderno y aliados,
que representa a lo que es el segmento mayoritario de la República Dominicana. Yatsel, fuiste mi viceministro de Relaciones Exteriores y yo no puedo perder la oportunidad de preguntarte. Las decisiones que ha tomado el PRM en torno a la situación que está pasando con Haití han sido muy comentadas y ha creado una división en el pueblo dominicano, algunos a favor, algunos en contra. ¿Consideras tú que estas fueron las medidas correctas desde la experiencia que has tenido en términos internacionales? Claro, tengo que hacer un pequeño chiste en que, por ejemplo, ayer que fui al Open Mic del Comedy Club, pues lo aproveché. Y se dice que generalmente buscando votos. O claro. sea, ahí había 200 personas, entonces yo subí a la tarima y al final le dije, voten por mí. Pero hay un chiste que se repite, y es que en los diferendos internacionales uno tiene una selección múltiple de decisiones que puede tomar. Uno puede ignorar, uno puede publicar una nota de protesta, uno puede cortar la ayuda que le da, uno puede romper relaciones diplomáticas o puede declarar la guerra. El problema es que si tú ignoras, tú estás entonces reconociendo lo que dice el otro. Una nota de protesta muchas veces es vista como una acción débil. Cortar la ayuda, cuando es un país que no da ayuda, no es una opción. Romper relaciones diplomáticas, desde luego, es algo que termina haciendo más daño que bien. Y declarar la guerra es como que un poquito exagerado. Entonces, un poquito nada más. Entonces es muy complejo, pero yo sí entiendo que ante una situación como la que está viviendo República Dominicana con relación al vecino, era vital que se tomaran decisiones en torno a la defensa de nuestros recursos naturales. No tomen la opinión de Yatsel. Ustedes pueden ver el documental Una verdad inconveniente de Al Gore. Ustedes pueden leer el libro Colapso de Jared Diamond. Y estas dos obras que tanto han influido en lo que es la defensa de los recursos naturales hacen la dicotomía entre un lado de la isla y otro. Incluso cuando uno vuela por encima de la isla y uno nota esa gran diferencia, uno no tiene que saber cuándo comienza Haití y cuándo termina República Dominicana para darse cuenta mirándolo. Entonces, cuando Haití ha mostrado históricamente esa falta de planificación en torno a los recursos naturales, nosotros no podemos permitir que esa falta de planificación nos impacte a nosotros. Es lamentable, es triste. Ninguno de nosotros quisiera que esto suceda porque, por ejemplo, son de los principales compradores de nuestros productos avícolas. Son grandes también comerciantes en torno a la zona fronteriza. Porque, por ejemplo, nosotros estamos aquí en la capital. Pero en Dajabón esta discusión es distinta. En Elías Piña esta discusión es distinta. Nosotros lo que quisiéramos es que fluya de la mejor manera el comercio, pero no podemos permitir que se le haga daño a nuestros recursos naturales. Y si el presidente Luis Abinader te llama ahora, te dice, Yatsel, tú desde tu experiencia y quizás, quién sabe, con suerte, futuro diputado de la República Dominicana, circunscripción número 1, la frontera, ¿la dejamos cerrada o la abrimos? ¿Qué tú le dices al presidente? La meta siempre va a ser abrirla. Ahora, no se trata de abrirla de manera que termines claudicando en lo que es un reclamo justo. Pero nadie puede tener como meta mantener esa frontera cerrada. Es como, estábamos hablando de las protecciones sociales. La meta de las protecciones sociales es cada vez volverlas menos necesarias. Entonces lo que quisiéramos es que se avance. Ahora bien, para eso hace falta un diálogo de buena fe. Porque si tú y yo nos vamos a sentar a negociar... Tenemos que ceder ambos. Claro, tenemos que por lo menos paralizar lo que son las acciones que le están haciendo daño a uno u otro. Y cuando se llevó a cabo el diálogo en la Comisión Mixta Bilateral en mayo del 2021, la condición que se puso para una segunda ronda de diálogo con los equipos técnicos era que paralizara de manera momentánea la construcción del canal. Como eso no se hizo, desde el Palacio Nacional, el canciller de la República, Roberto Álvarez, conmigo ahí al lado, porque eso no me lo contó nadie, ahí estaba yo, fingiendo como vicecanciller, dijo bien claro que no íbamos a participar en ninguna ronda más de diálogo. Ahora, 2 semanas después asesinaron a Jovenel Moïse y eso paralizó todo el punto de discusión en torno al canal que ha resurgido ahora. Qué bueno que tú aclaras eso porque ha habido mucha disyuntiva y mucho conflicto en relación a si este gobierno aprobó o no la construcción del canal. La verdad es que nosotros hemos debatido bastante ese tema. Y yo creo que ese tipo, quizás la tragedia de Jovenel Moïse ha permitido que el mismo gobierno retome que, no, espérate, pero que en 2021 tuvimos un acuerdo. Un acuerdo. Entonces quizás la tragedia produjo ese tipo, ¿no? de
de confusión y se han aprovechado y lo mantienen. Tuviste que Ariel Henry ante la ONU dijo que, bueno, no, hay que respetar el acuerdo del 29, pero también el de 2021. O sea, si es un bulo, si es una mentira, pues se están basando en algo y supongo que la verdad saldrá a flote. Pero, Yatsel, ¿cuál sería el futuro de este tema, de este conflicto importante a nivel de organismos internacionales? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vislumbra, qué sé yo, por ejemplo, en un escenario de arbitraje? ¿Cómo tú crees que quedaría parado nuestro país? No deberíamos llegar al arbitraje. Esto debería ser por una vía más amigable. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que es el derecho internacional, República Dominicana saldría gananciosa. Ahora, también tenemos que saber que Haití, por la situación que tiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de violencia, desde el punto de vista de la miseria rampante que ahí existe, es un país que levanta cierto nivel de pena, así que no muchos quisieran ser vistos como castigadores de Haití. Lo que queremos es una solución pacífica. Ahora, en redes uno lo que ve es, perfecto, pero ¿con quién uno dialoga? Porque no hay un presidente porque lo mataron. No hay un poder legislativo porque había sido disuelto. No hay un poder judicial. No hay fuerzas militares. Fueron disueltas en el 94. La policía está contra las cuerdas por las pandillas. Entonces, ¿con quién uno está hablando? El primer ministro nunca fue juramentado porque mataron al presidente después de que había emitido el decreto que lo designaba, pero no llegó a juramentarse. No llegó a ser validado por el Parlamento. Así que es una situación caótica en todo el sentido de la palabra. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el derecho, República Dominicana tiene razón en este sentido, y es que Haití nunca consultó con nosotros. Ellos lo que dicen es que no hacía falta, pero yo sí entiendo y creo que cualquiera que sea un apasionado del derecho internacional, que lo lógico era que si ya existe este instrumento, que se aplicara en el sentido de explicar claramente, mira, estamos haciendo esto y estas son las garantías de que no te va a afectar. Es como, por ejemplo, la vida en condominio. Tú tienes tu propiedad y tú puedes hacer ahí lo que tú entiendas. Ahora, incluso para el tema de tú trabajar en esa propiedad, tú tienes que dejarme bien claro que tú no vas a afectar la mía. Eso es buena vecindad y es lo que hace falta. Sí es importante tomar en cuenta que es algo común en varios países que comparten frontera. Con nosotros no pasa tan frecuente por el hecho de que es Haití. Pero ustedes saben claramente que Chile con Bolivia se vive peleando por el tema del acceso soberano por el tema del mar, al mar. Sí. Que Colombia y Nicaragua se viven peleando por San Andrés, sí. Por mencionarles solamente algo. Así que tampoco tenemos que pensar... sobredimensionar el conflicto, ¿no? Claro. Pensar en guerra civil. Claro, no. Y decirle también a esos ultranacionalistas que le bajen, ¿no? Porque ya le hacen daño a la nación con eso también. Que de ambos lados de la asusan. No, claro, de ambos lados, que asusan. Recordemos que estamos conversando con Yatsel Román, candidato a la diputación por la circunscripción número 1 por el Partido Revolucionario Moderno, que es bastante joven. Ustedes lo pueden escuchar, tiene una mente prodigiosa, que aquí pudiéramos sacarle cualquier tipo de tema y Yatsel con mucha fluidez podría conversar con nosotros. Hace una semana estuvimos discutiendo aquí sobre las cuotas de los partidos, tanto de la mujer como de los jóvenes. Sí. ¿A ti te ha tocado pelear por cuota o porque te respetan por el trabajo y la trayectoria que ya tú tienes? Porque tengo entendido que tienes ya aproximadamente 17 años, 15, 17 años haciendo política directamente. Claro. Sin embargo, hay que saber que la cuota de la juventud es prácticamente de mentira, porque es 10%. Eso, o sea, con uno que tú pongas ahí ya tú cumpliste. Se acabó. Se acabó. Sí, en el tema de la cuota femenina, cuota de género, hay que saberlo. ¿Por qué digo cuota de género? Sí, por favor, explíquelo. Los voy a explicar. Lo que se establece es que nunca debe pasar de 60% de un género y nunca debe estar por debajo de 40% de otro. Entonces, por ejemplo... No, pero por Dios. No sé, 60-40, pero en la Junta Central Electoral, por ejemplo, la magistrada Lourdes está luchando hace ya, vamos a decir, 2 o 3 años, porque sea 50-50. Claro, sin embargo, se ha establecido por resolución que en muchos casos se aplica como que 50-50. Por ejemplo, aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que se eligen 6 diputaciones, el cálculo que hizo la Junta Central Electoral era que en ese caso sería 50-50, 3 mujeres y 3 hombres. Pero ¿por qué me reí cuando mencioné el tema de cuota de género? Es que hace una semana
el Partido Revolucionario Moderno llevó a cabo su convención para escoger candidaturas en el exterior. Sí. Y, por ejemplo, hubo una demarcación, que es la circunscripción 2 del exterior, que incluye la Florida, Puerto Rico, Panamá y Sudamérica, donde se escogían 2 candidaturas. Y las 2 más votadas fueron mujeres. Sin embargo, por el tema de cuota, quien tuvo que completar la boleta fue el hombre que quedó tercer lugar. Muy interesante. Sí, claro. O sea que ya pudiéramos hablar que en un próximo mandato el presidente pudiera decir, vamos a un ministerio del hombre. Yo eliminaría incluso el de la mujer. bueno. Dale ahí. Sí, Buen claro. detalle. ¿Y Toma. por qué Buen tú le detalle. niegas El de la mujer, ¿Por qué? el de la mujer y el de la juventud. También. Ambos. Yo lo fusionaría y ser el Ministerio de la Familia. No, yo tampoco haría el de la familia. Yo sí. Yo pudiera dejarlo en que son... ¿Por qué tú los eliminarías y por qué no formarías el Ministerio de la Familia? Vamos a hacer toda esa pregunta. No, ahí. yo creo que quizás si lo que queremos es promover cierto nivel de igualdad y queremos promover políticas que beneficien a ciertos sectores, puede ser un Ministerio de Desarrollo Social. Sí, exacto. Hasta cierto Ok. punto. Incluso ahí podríamos hasta mezclar y fusionar buena parte de las instituciones que tienen que ver con las protecciones. Yo creo que el de la familia es algo que se ha repetido muchísimo, pero no necesariamente es el rol que debería tener el Estado. Incluso en muchos países no existen ministerios de juventud ni de mujer, sino que lo que existen son políticas dirigidas hacia esos sectores. Muchas veces lo que hay es un gran ministerio que incluye entonces direcciones que se enfocan en eso, que llevan políticas que van dirigidas hacia eso. Yo creo que República Dominicana puede mejor reenfocar cuáles son sus prioridades en torno a la estructura estatal, que tiene serias debilidades. Incluso, miren, a mí me ha tocado el diálogo migratorio con Chile. Y cuando llevamos a cabo esos diálogos, resulta que Chile llevaba, desde luego, a su Ministerio de Relaciones Exteriores y llevaba a su PDI. La PDI, que es la Policía de Investigaciones, que lleva a cabo todo lo que son las políticas en torno a las estadísticas migratorias y demás. Ok. Y nosotros como República Dominicana tenemos que llevar 8 instituciones. Ofrezco. Oh, wow. Porque, por ejemplo, la información no está centralizada ni siquiera. Claro. Aquí tenemos, por ejemplo, estadísticas que maneja la Procuraduría. Tenemos 1. estadísticas que maneja el DNI. 2. Tenemos estadísticas que maneja, por ejemplo, la DNCD. 3. Por ponerle un caso. Tenemos estadísticas que maneja Interior y Policía. 4. Tenemos 4. estadísticas que maneja la Dirección General de Migración. 5. Tenemos Dios estadísticas mío. que maneja el Ministerio de Relaciones Exteriores. 6. Tenemos estadísticas que maneja, por ejemplo, aviación civil, 7. entre varios otros. Tenemos estadísticas que maneja turismo. 8. Entonces, Ave María. eso dificulta incluso los Un diálogos. avión nada más para la comitiva que va para allá. Claro. Y aduanas también, que maneja una parte. Entonces, si tengo que resaltar que, por ejemplo, para la negociación de la inclusión de República Dominicana en el programa de Global Entry, Ujú, de Global Entry, sí. que es lo bacán. Espacios aéreos. Sí. Sí, la espacios bacanería. aéreos. Sí, bacanísimo. O sea, tú vas a entrar más rápido de lo que entran los diplomáticos. Porque, por ejemplo, imagínate que tú viajas a Nueva York en septiembre, Asamblea General de la ONU. Eso está lleno de diplomáticos. Sí. Entonces tú eres uno más. No, pues yo soy embajador de tal sitio. Perfecto. Ponte atrás del de ay. Burundi. Del de Ve hablando con el de Burundi ahí. Sí, claro. Ve negociando. Pero la estafeta de Global Entry, eso es, tú entras ahí. Pero sí, entonces, la Dirección General de Aduanas, que fue encargada de llevar a cabo los programas para concentrar información, lo logró. Ahora, esto es para el programa. Lo ideal es que la información en República Dominicana se maneje mejor. Aquí, de hecho, tenemos una seria debilidad en estadísticas, tenemos una seria debilidad en torno a lo que son políticas públicas enfocados en una realidad, porque cada uno lo maneja como si fuera un feudo. Sí. Yo no estoy hablando de ahora, estoy hablando históricamente. Bueno, quería preguntarte, Yatzel, esta pregunta es importante. Bueno, lo dilucidaste en el debate de la cadena, ¿verdad?, de RCC, pero no quiero dejar de pasarlo para nuestro público. ¿Qué tú piensas del sensible tema de las 3 causales? Claro, obviamente los debates tienen un límite de tiempo en lo que uno habla. Claro, también aquí tengo un límite de tiempo. No, desarrolle. Y sin quizá miedo. Que ahora aquí no hay debate. Y quizá no puedo profundizar de la manera en que hubiese querido, porque yo presenté lo que ha sido la caricatura política en el Congreso en torno a las causales. Ustedes saben que se presentó el primer proyecto de Código Penal en el 97. Pero ustedes también saben que en octubre del 2014 se aprueba el Código Penal en el Congreso Nacional sin causales. El presidente Medina lo observa, lo devuelve a la Cámara de Diputados y ahí se aprueba con causales, pero no lo mandan al Senado. Y después el Tribunal Constitucional deroga el Código Penal
porque no se cumplió el procedimiento. Entonces, nuevamente se vota en el Congreso Nacional en julio del 2016, pero ahora sin causales. Después lo aprueba el Senado y después nuevamente lo observa el presidente Medina. Estamos hablando de un zigzagueo constante que significa que el Congreso le ha fallado a quienes realmente le importa este tema, que les importa desde el punto de vista de la política penal y que les importa desde el punto de vista de las causales. Es por eso que yo entiendo que para poner una solución real a esto ya es importante que la población tome la decisión. Y yo sé que eso no le gusta a algunas personas. Sin embargo, ¿qué hizo Irlanda? El país por excelencia católico de Europa occidental, junto con Italia, al punto que se fueron a guerras civiles. La República de Irlanda y lo que es Irlanda del Norte, que eran los evangélicos, los protestantes, ustedes todos conocen eso. Sí, claro que sí. Pero Irlanda lo llevó a referéndum. Y sorprendentemente, a pesar de ser un país muy católico, votaron a favor algunos. Entonces, o sea, y fue aprobado el tema de aborto. Votaron a favor de las 3 causales. Ajá, entonces yo no creo que nadie tiene que tenerle miedo a la población. Yo creo que lamentablemente los políticos le han fallado a la población en este sentido. Ya es importante que la población, en su íntima convicción, ahí en la urna, decida qué es lo que quiere. Y hay muchísimos más ejemplos, no solamente desde el punto de vista de Irlanda que acabo de mencionar, que tomaron decisiones en ese orden. Porque repito, si lo seguimos cazando desde el punto de vista de quién quiere aplausos, vamos a seguir en este zigzagueo, y nos vamos a quedar sin código penal y nos vamos a quedar sin una definición clara. Yatsel, tema que ha sido muy debatido tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República Dominicana. Barrilito y cofrecito. Esas, tú mencionaste al inicio, bueno, el que recibe, el que parte y reparte y que puede con las ayudas sociales, pero ha sido bastante dilucidado de que si es o no es positivo, si es legal o no es legal. Claro. Yo los eliminaría. Sin embargo, tenemos que saber que eso no es solamente pues mala gana de parte del Congreso. Tienen una razón de ser, y es que por las debilidades en asistencialismo social en República Dominicana, por las debilidades en torno a lo que sería pues el acceso a oportunidades, mucha gente va donde el representante que más cerca tiene en busca de soluciones inmediatas. Entonces, si yo sencillamente vocifero, ok, eliminémoslo, probablemente tendré aplauso, pero al mismo tiempo no estoy abordando lo que es la causa raíz. Tenemos que ver lo urgente y tenemos que ver también lo importante. Urgente es que los congresistas no deberían estar repartiendo, que es más en el Senado que en la Cámara de Diputados, porque en el Senado es que tienen el barrilito. En la Cámara de Diputados es el cofrecito. El cofrecito, y que muchas veces son entre 35,000 y 40,000 pesos. Eso no hace una diferencia tan grande. Es significante el monto. Claro, pero entonces tenemos que ver por qué no se enfocan esas políticas claramente en llegarle a la población. ¿Por qué no hay un mejor sistema de protecciones sociales? Por ejemplo, uno va a Estados Unidos y uno ve que existen esas políticas de ayuda social, pero entonces el congresista de la demarcación, sí, probablemente va y se une al reparto, pero también el candidato opositor y va y se une al reparto. Por ejemplo, si van a repartir pavo para Thanksgiving, claro, va el congresista, pero va el candidato opositor también. Sí, porque es algo ambos. en igualdad de condiciones. Claro. Mira, yo quiero colaborar aquí, yo quiero ser voluntario aquí. En los albergues, yo soy voluntario aquí. Yo creo que hacia eso es que tenemos que avanzar. Pero repito, a veces, y principalmente en esta demarcación, que es una demarcación de un poder adquisitivo mayor, se cae en lo que es la arrogancia de pensar que todo el mundo está en la misma situación económica que ellos. Sí. Entonces dicen, no, que eso es indigno y tal cosa. Sí, pero estamos hablando de personas que muchas veces necesitan esa ayuda. Entonces hablamos del problema real, que es cómo llevarle esa ayuda a las personas sin que eso sea dependiente del jerarca político del momento. Yatsel, evidentemente es un joven súper capacitado, bastante preparado, y sabemos que a dónde te diriges en un año, diputado. Pero de ahí a 10 años, ¿dónde podemos imaginarnos a Yatsel de aquí a 10, 15 años? Eso es muy difícil de responder, principalmente porque tendría que ser astrólogo hasta cierto punto. Las cosas cambian muy rápido y a veces incluso las expectativas que tú tienes se quedan cortas y en ocasiones cambia el contexto por completo. Si tú me hubieses preguntado a mí... A ver, pero la meta entonces, ¿cuál es tu meta? No, la meta es seguir contribuyendo con una República Dominicana que avanza hacia la agenda
del desarrollo. Pero sí quería compartir. Si tú me hubieras preguntado a mí hace 7 años si yo estaría en el Partido Revolucionario Moderno, esa no era mi meta. Yo vengo del Partido Reformista Social Cristiano, donde lamentablemente las cosas no salieron como yo hubiese querido. Sigo teniendo grandes amigos ahí, pero terminó una participación que significaba 13 años de mi vida ahí dentro. Me siento muy cómodo, desde luego, en la coalición gubernamental, en la coalición oficialista, que apoyé en el 2016, que apoyé en el 2020. En el 16 perdimos, en el 20 ganamos, vamos a ganar de nuevo en el 24. Pero por eso digo que 10 años son una eternidad en Puede pasar política. de todo. Puede pasar absolutamente de todo. A veces, vamos a verlo de la siguiente manera. En 1977 cayeron los precios del azúcar y eso impactó políticamente. 1982, México declara la moratoria del pago de la deuda hacia el Fondo Monetario Internacional. Eso significó una gran presión para países pequeños, incluyendo República Dominicana. 1990, la Guerra del Golfo. 2003, entonces, la caída del sistema bancario en el país. 2020, la pandemia. Entonces, yo no me atrevo a hablar de 10 años. Yo sí lo que me atrevo a hablar es de la meta que tengo, que es contribuir con República Dominicana, con el Distrito Nacional, con mi demarcación, que es la circunscripción número 1 de este distrito. ¿Cómo te ha ido con el tema de la publicidad? Sabemos que la Junta Central Electoral ha dicho que no es tiempo de poner vallas ni nada de eso. ¿Cómo a ti te ha ido en ese sentido y qué tú opinas sobre eso, sobre lo de la Junta Central y todas sus medidas en la pre-campaña? Sí, ahí hay 2 preguntas. Comienzo por la última, que es que yo opino que la ley electoral en República Dominicana es un disparate cuando trata de eso. Porque incluso, ¿a quién es que más afecta cuando se limita la publicidad? La gente piensa que eso afecta al gobierno. No, mentira. El gobierno por naturaleza tiene más alcance de visibilidad. A quien eso más afecta es a la oposición. Y aunque yo soy gobierno ahora, yo he sido oposición la mayor parte de mi vida. Así que a mí no me gusta ese texto. No me gusta la ley electoral en general. No me gustó la reforma que se hizo. No me gustó tampoco la ley de partidos como terminó. Pero pasa algo. Me gusta o no me gusta, aquí acaba de entrar Martínez Brito, que es un abogado, conoce muy bien que nos puede gustar, pero o no, pero tenemos que cumplirla. Dura Lex, pero la Lex. Por más disparate que me parece. Entonces yo tomé una decisión, que fue entonces cumplir ese texto disparatoso, y por eso ustedes no vieron ninguna valla mía en ninguna parte. Ustedes lo que sí han visto son los videos que yo he publicado, ustedes han visto la cantidad de medios a los que he ido, ustedes han visto la cantidad de debates en los que me he lanzado, porque si bien quienes violan la ley probablemente avanzan un poquito más rápido que yo, pero yo sí entiendo que cuando tú cumples con las normas, podrás ser más lento, pero llegas más lejos. Más en la circunscripción en la que tú estás siendo candidato, Yatzel, porque son gente muy pensante, en su gran mayoría, que saben valorar ese tipo de cosas. De hecho, yo estaba en una reunión ahora, lamentablemente no pude escuchar el inicio de la entrevista, pero te escuchaba hablando de tu tiempo en el Partido Reformista. Cosa que yo creo que tú ni siquiera debieras tocar, porque el paso tuyo fue un paso natural. Yo siento que la gente ni siquiera meritaba una explicación. Sin embargo, y digo que fue natural porque fue por ósmosis. Eso es como que ya el Partido Reformista no es lo que era. Con dolor. Y yo te conozco a ti personalmente y sé que tú eres un tipo de principios, pero hasta el final. Hasta el final. Y si tú te fuiste del Partido Reformista, es porque simplemente ya no era lo mismo. O sea, estaba complicado. Así de simple, estaba complicado. Sin embargo, yo tengo que hacerte la pregunta porque ¿quién más como conocedor de una casa que quien vivió ahí? Y la pregunta es sobre el Partido Reformista. ¿Cómo tú ves al Partido Reformista al día de hoy como oferta electoral, que todavía yo no conozco un solo candidato del Partido Reformista? ¿Y cuál tú crees que sea el futuro del Partido Reformista en los próximos 10 años? Claro, hay que saber que los partidos cambian en todas partes. Incluso en algunos momentos hemos visto lo que llaman los americanos elecciones de realineación. Tú te vas a Estados Unidos e históricamente el Partido Republicano era el partido del norte y el Partido Demócrata era el partido del sur. Después de los años 80 del siglo XX cambió y mayormente vemos un partido republicano en el sur, un partido demócrata en el norte y algunos estados
en los que compiten. Si bien ya no está ese partido reformista de gran presencia con 40% de los votos, sigue teniendo una gran fortaleza en plazas específicas. Porque, por ejemplo, en La Romana es el partido que mejores candidaturas tiene al nivel de la senaduría, al nivel de algunas diputaciones y al nivel de alcaldía. Tú te vas a La Vega y el senador es una persona bastante fuerte. Tú te vas a Santiago y tiene una gran presencia. Tú vas a San Francisco y también tiene una presencia importante. Así que hay que tomar eso en cuenta. Incluso hay otros partidos, como es el caso del Partido Popular Cristiano, PPC, que a veces la gente confunde con Picapollo Chino. Es un partido que no tiene gran viejo, presencia. pero eso fue... ¿Y por qué tú la haces? Gracias, Tingola. Porque yo que te conozco, Gracias, yo sé Tingola. que si tú Tingola estás tiene un diciendo ticket eso, famoso. no es una broma. Sí. Tú le estás echando una vaina. PPC. Pero bueno, el PPC no tiene una gran presencia nacional, pero sí tiene una presencia importante en el municipio de La Descubierta, en Independencia, donde sacan más de un 30%. Así que... Pero yo creo que eso son figuras específicas. Por ejemplo, La Romana, todo el mundo sabe que el tema de La Romana es... Pedro Botello. Pedro Botello. No, pero son varios. porque Precandidato presidencial. ahí está Frank Martínez, ahí está también, por ejemplo, Sí, Frank Martínez. Tony Adames, entre varios otros. Ahí tú tienes una trifecta de liderato. Ok, Partido Reformista en 10 años, ¿cómo tú lo ves? Bueno, lo principal, y no quisiera aquí pasar tanto tiempo analizando al Partido Reformista, pero yo lo que creo es que tienen que sumarse, desde luego, y como creo que va a terminar pasando, a la alianza que encabeza el presidente Luis Abinader para el 2024, y ya eso lo estamos viendo. Debió haber sido el paso en el 2020, después de haberlo postulado en el 2016. Yo entiendo que ahora es el momento de ¿Y corregir. por qué no en la alianza opositora para salvar yo no sé qué cosa? Yo entiendo que la mayoría de los balagueristas hoy en día estamos junto al presidente Luis Abinader. Hemos coincidido programáticamente. Ya él había sido nuestro candidato en el año 2016 y yo no veo un lugar. Está bien, pero está coincidiendo, bien, Bicho. pero el tema, no, ¿Cómo no va a coincidir? olvídate de eso. Pero yo me ¿Cómo no va a refiero muy coincidir? específicamente, y yo sé que tú no quieres pasar, pero es que concho, viejo, ¿con quién lo voy a debatir esto? ¿A Claro. quién le voy a preguntar? Claro, no debate, sino a quién lo voy a preguntar. Viejo, pero es que siempre el balaguerismo se inclinó más hacia el liderazgo de Leonel Fernández y hacia el liderazgo de Danilo Medina que hacia el liderazgo de centro izquierda, que yo sé que tú seguro vas a estar desacuerdo con eso, Yo no del diría- PRM. Yo no diría que Luis Abinader es un líder de centro izquierda. ¿De dónde es Luis Yo lo veo más de Abinader? centro derecha. ¿Dónde tú lo ubicas en la línea? En la centro derecha. En un centro tirando Centro más a la derecha, derecha. sí, Más la claro. cantidad de fideicomisos. Pero es que más ese el mensaje partido de es fortalecimiento. miembro de la social de la Internacional Socialista. De la Alianza Progresista, eso es más una herencia nostálgica del viejo PRD. Yo con eso no voy a cuestionar lo que ha sido la participación del PRM en aquellos espacios, pero yo diría que la mayoría estamos en la centro derecha. Si ustedes vieron el debate, por ejemplo, que se hizo con los candidatos, ahí todos éramos de centro derecha. Incluso algunos lo dijeron hasta crítica. Yo diría que son conservadores, eran todos, eso sí. Claro. Lo que no sé si de centro derecha. Porque yo a ti te puedo creer que tú me digas, mira, yo soy de centro derecha. Bueno, pregúntale a Roger Pujol, Yo soy de mi derecha. profesor y todo. Sí, pero... Bueno, creo que ustedes son de la misma promoción en Pucamaima, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Roger es mi hermano y estuvimos juntos allá también en la Pucamaima. Y yo conozco también la contextura política de Roger. Yo la conozco perfectamente y la respeto al igual que la tuya. Pero hay gente que simplemente aparecieron en el mercado. Claro, Y claro. aparecen en el mercado y saben perfectamente que ¿a dónde me voy a acercar? Bueno, pues si me voy a acercar por aquí, yo tengo que decir que soy centro derecha. Claro. Pero no saben lo que es centro derecha. No, claro, claro. Entonces, ahora, vamos a ver en cuanto a tus propuestas. ¿Cuál propuesta dirías tú que es la propuesta más centroderechista que tú tienes? Disminuir impuestos y ampliar la base. Eso es una propuesta que se ha repetido muchísimo a lo largo de los últimos 20 años, pero no se ha aplicado. ¿Por qué tú crees que Luis Abinader, después de prometerlo, no ha eliminado el anticipo? Pandemia. Eso lo simplifica. Que dicho sea de paso, no lo ha prometido todo el mundo y nadie lo ha cumplido. Luis Abinader no es el primero. Claro, sin embargo, en su discurso de juramentación en el 16 de agosto del año 2020 dijo, teníamos este plan, sin embargo, ha cambiado. Incluso desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, no ha podido aplicarse de la manera en que se quería, pero son momentos. Incluso a lo largo de los años, nosotros vimos como Joaquín Balaguer del 86 al 90 fue uno, pero ya del 90 en adelante fue otro cuando finalmente hace la reforma tributaria, la reforma laboral y amplía lo que son las inversiones al mismo tiempo que bajando la deuda de 83% del PIB a 21%.
2% del PIB. Y bajó los impuestos. Claro. El último presidente que bajó los impuestos fue Joaquín Balaguer. Y recaudando más, 35% más de un año a otro. Exactamente. Esa es la meta que tenemos. Por eso yo entiendo que 2020-2024 fue un gobierno de transición, pero 2024-2028 será el gobierno de las reformas. El presidente Luis Abinader lo ha repetido, en el sentido de que cuando él salga del gobierno el 16 de agosto del 2028, él lo que quiere es ser recordado como el presidente de las reformas institucionales, Bien. económicas, educativas y en general políticas. Para callarme ya y dejar a mis compañeros que también hagan preguntas, yo sé que ellos también quieren. Esta pregunta te la voy a hacer, no tiene absolutamente nada que ver con tu vinculación política con Ito Bisonó. Adelante. Quiero que tú lo sepas, pero la pregunta tengo que hacértela. El tema de los combustibles y los impuestos es un tema de centro derecha y de derecha, la reducción impositiva. Hay un proyecto. Y hay un proyecto. ¿Cómo tú ves el panorama en el tema de combustibles y que la República Dominicana pueda realmente volcarse a entender que la reducción de los impuestos a los combustibles puede ser una opción? Claro, pero eso es parte de lo que se presenta precisamente en el proyecto de hidrocarburos. Un proyecto que fue presentado ya ante el Congreso y que yo como diputado espero también participar ahí de lleno en lo que es la aprobación del proyecto y también, desde luego, rindiendo cuentas en todo momento para que se entienda más un tema tan complejo como lo es este. El tema energético en general es uno de los más complejos sobre la Tierra, más, Sí, aún así es. más aún en islas como nosotros que no producimos energía de una manera considerable. Pero sí, desde luego, esa es una vía para disminuir el costo, pero también al mismo tiempo eso tenemos que casarlo con el resto de las reformas institucionales que signifiquen que eso no lleve hacia un déficit mayor. Claro, la meta es bajar impuestos en combustibles, pero al mismo tiempo tener una estructura tributaria lo suficientemente amplia de forma tal que no termine pasando lo que hemos visto en otros casos. Ok, bajé los impuestos aquí, pero no bajé el gasto, entonces ahora lo que tengo es un déficit mayor. Y si el déficit era 2%, ahora lo tengo un 9%, estoy quebrado, estoy contra las cuerdas, tengo que endeudarme más. Así que todo tenemos que verlo dentro de lo que es esa gran agenda de reformas y transformaciones. Está ese proyecto, pero tiene que ser acompañado, como lo entiende el presidente, como lo entiende el ministro Ito Bisonó y como lo entiende el candidato a diputado Yatzel Román, de toda una serie de reformas. Excelente. ¿Estarías tú dispuesto de llevar todas tus propuestas de la mano de otro candidato para poder así llegar juntos a la curul? Definitivamente, incluso uno de los últimos anuncios que he puesto en redes, yo hablo sobre el hecho de que uno es un diputado de 190, un voto de 222, se incluye a los 32 senadores. Así que yo puedo hablar duro y decir que los otros no sirven con tal de generar aplausos y quizás generar más votos, pero eso no me va a llevar a tener resultados. El diálogo es importante, la cordialidad es vital y hay que saber que no se trata de cuántos aplausos tú logras, sino al fin y al cabo de cómo tú avanzas tu agenda, y en eso es importante la conversación intra-bancada, es decir, con los demás integrantes de lo que es la bancada, pero también con las demás bancadas. Mi mentor, Ito Bisonó, diputado de 18 años, él representaba un partido que era el tercero, y sin embargo logró aprobar una gran cantidad de leyes precisamente con lo que era ese diálogo. Yo creo en eso, lo cual no significa que uno pierda su identidad, no quiere decir que uno pierda su impronta, pero también hay que saber que tú puedes ser extremista de principios y moderado de temperamento. Así es que me defino yo. En tu espectro de importancia de cuestiones que deben legislarse, continuarse legislando o reformarse, ¿está la ley de armas? Hay que saber que la ley de armas es un componente. De hecho, Ito Bisonó fue el diputado proponente. ¿Por qué digo proponente? Porque incluso la aprobación que se llevó al final no necesariamente iba tan acorde con lo que se promovía. En aquel momento el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, tenía más una línea en torno a el desarme de la población. Incluso hubo algunas propuestas que terminaron incluyéndose, con la cual no se estaba necesariamente de acuerdo como proponente. Eso era, por ejemplo, para que la gente sepa, la de los 30 años. Sí, que por ejemplo, ¿qué terminó pasando? El Tribunal Constitucional lo derogó. Sí. Como inconstitucional. Vamos a verlo de la siguiente manera. Y de nuevo, tú eres abogado. 30 años para porte de armas. Pero si tú eres fiscal, vamos a verlo de esta manera. Tú no tienes que tener 30 años mínimo. Como fiscal, tú estás poniendo tu vida en peligro. Claro. Entonces, desde luego, portar un arma es importante ahí. Pero si tú pones una edad mínima de 30 años, eso es una gran contradicción. Policía, un empresario, un emprendedor. Exacto. Pero el Tribunal Constitucional lo terminó derogando. Y es por eso que vale la pena comprender el proceso legislativo, que muchas veces, claro, hay una propuesta,
pero también hay que saber que se terminan incluyendo otras enmiendas ahí dentro. Tenemos un tribunal constitucional que en algunas ocasiones quizás ha sido más activista de la cuenta, pero en otros casos ha servido para corregir. Por ejemplo, yo les hablaba de la, en mi opinión, disparatosa ley electoral, y en mi opinión, disparatosa ley de partidos. Buena parte de los disparates que ahí había los corrigió el Tribunal Constitucional. Claro, en algunos casos entiendo que se excedió un poquito porque ha tenido una doctrina en el sentido de que si la Constitución no lo dice explícitamente, entonces no se puede legislar. Pero yo sí creo que, y ahora que de hecho viene el final del periodo del magistrado Milton Rey Guevara, que el rol ha sido más positivo que negativo. Sí, ha habido ¿cómo se dice esto? Un balance positivo en la gestión de Milton. Claro. Yatzel, vamos a sacar esa vena de geopolítico, de analista en geopolítica. Pero espérate, déjame yo tirarle uno antes de que tú te vayas de ahí. Antes de que lo saque del país. Sí, Dale. antes que lo saque del país. Ok, dale. Porque tuvieron una conversación bastante interesante sobre las ideologías que se ha perdido bastante en los partidos y tú teniéndola tan clara. Y es una discusión que hemos tenido aquí también en Infiltrados sobre la democracia y esa facilidad que tiene para tú hacer de todo. Con la última aprobación de la Junta Central Electoral de 2 movimientos y un partido, llegamos a 43 partidos en la República Dominicana. 34 partidos y 9 movimientos. Es un absurdo tener tantas personas en las boletas. Entonces, para mí, Nathaniel de Dios, quiero saber cuál es tu opinión de las alianzas con partidos que ni siquiera llenan las expectativas. Porque cuando tú tienes una boleta tan amplia, con gente que ni siquiera se sabe, mencionaste del picapollo chino, que en un lugar es que tiene poder. Claro, por lo menos son duros allá. Hay gente que ni siquiera en un solo lugar son duros. Imagínate, Contrimá, como dirían los viejos, Contrimá. ¿Y qué sentido tiene ir en alianza con partidos tan pequeños, simple y llanamente por decir que hay uno más, o un movimiento? No, ninguno. Eso es un bulto con tal de tener tu cara repetida en muchas boletas. Yo creo que es una caricatura de la política. 34 partidos y 9 movimientos, cada vez más y más. Y aún después de esta resolución de la Junta, que establece que los partidos ni siquiera necesitan votos para mantenerse con vida, sino que, por ejemplo, yo soy un partido insignificante que sacó 900 votos, pero fui aliado contigo, que sacaste 40,000 y lograste una representación. Yo con eso mantengo mi personería. Eso es terrible. Sin embargo, ¿cuál es mi visión? Es que yo promovería como diputado en reforma política. Yo haría más flexibles las condiciones para incorporar un partido político, pero haría más estrictas las condiciones para mantener la personería. Yo no creo que tenemos que ponerle tantas trabas al tú crear un partido. Sin embargo, sí creo que es importante que exista un umbral mínimo para tú mantener esa personería. Vamos a verlo de la siguiente manera. Si tú en 40 años no has logrado un 1% de los votos, tú podrás tener gente muy seria, tú podrás tener gente muy brillante, pero por el amor de Dios, tú no eres un partido político nacional. Entonces, adiós. Eso sería lo que yo promovería, repito. Yo creo en las alianzas. Incluso buena parte de lo que yo le critiqué a la ley de partidos y después terminó siendo derogado era el tema de que partidos de nueva incorporación no podían aliarse. Yo creo que sí, tú puedes aliarte. Ahora bien, tú no puedes utilizar esa alianza como tabla de salvación. La tabla de salvación debe ser que tú representes por lo menos una votación mínima. Y un 1 o 2% no es gigante. Eso no es algo que sea completamente ilógico. Hay países donde es 5% el mínimo. Entonces eso yo sí creo. 34 partidos en un país donde no hay 34 ideologías. Creo que eso es una autoparodia. Yatzel, el escenario internacional ha cambiado mucho y definitivamente vemos que se está girando a un bloque multipolar que se ha conformado. No es que se está girando, se ha conformado un bloque multipolar encabezado por China y luego, bueno, India también está Rusia y vemos que los Estados Unidos en muchos aspectos ha perdido preeminencia. ¿Tú crees que el mundo, como vi también en una encuesta de la importante fundación Open Society, liderada por George Soros, que dice en esa encuesta que un 42% de los jóvenes, una encuesta que se hizo en 30 países, más de 30 países, quieren una dictadura militar
otros quieren una dictadura, pero civil, pero en un régimen que no sea parlamentario. Entonces, está girando el mundo a una sustitución del sistema democrático. ¿Tú lo ves así? Porque yo veo, y Open Society es una fundación influyente, muy, muy importante. La gente no la conoce, pero determina políticas. Claro, y de hecho mayormente promueve temas democráticos. También promueve otras agendas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero generalmente no está promoviendo dictaduras. Eso es un gran debate que se está dando, que se ha tenido históricamente, pero que ahora ha resurgido, entre la democracia defectuosa y la autocracia efectiva. Y es que en democracia, por ejemplo, yo promuevo algo y tú vas a tener que tener cierto nivel de paciencia, porque tiene que ir al Congreso, tiene que ir a una Cámara, tiene que ir a otra, después tiene que implementarse, después hay un periodo de estudio, mientras que en una autocracia, golpea la mesa, ya aquí está listo y dale adelante. Entonces hay ejemplos francamente positivos. En estos días se celebraba, o se observaba, mejor dicho, el centenario del nacimiento de Lee Kuan Yew, el gobernante que convirtió a Singapur de un pantano lleno de mosquitos en el tercer país más rico de la Tierra. Uno ve ese tipo de ejemplo que lo hizo bajo autocracia y uno piensa, bueno, eso es lo que hace falta. El gran problema está en que debemos tomar en cuenta que sí, a veces sale el dictador benévolo, pero la mayoría de las veces no sale el dictador benévolo. Pero es un tema realmente filosófico. Un mentor mío a nivel internacional, Hans Van Balen, decía que los demócratas liberales tendremos mayor popularidad el día que tú le preguntas a una muchedumbre, ¿qué ustedes quieren? Y estos griten el cambio. Y después tú le preguntas, ¿y cuándo lo quieren? En su debido momento, cumpliendo con todos los parámetros democráticos. Cuando esa muchedumbre grite eso, entonces probablemente los demócratas liberales seremos más populares, pero ahora tenemos que reconocer que es mucho más popular el absolutismo autócrata que las dudas democráticas. Yo por eso me refiero a mí mismo como un optimista que se preocupa. Es decir, yo me considero una persona positiva, pero veo todos los escenarios negativos para en base a eso actuar. Bukele, ¿cómo lo ves? Yo sabía. El mejor amigo de Edwin Cruz ese. Bueno, yo he ido 12 veces. Él quiere que tú digas lo que él dice. Vamos a ver. No, yo no Si quiero lo nada. Vamos Yo a no ver, quiero nada. vamos a ver, Yasser. Yo no quiero nada. Mira, yo he ido 12 veces No a me El lean el Salvador. ¿Y pensamiento. qué tal? Yo he sido profesor invitado en la Universidad Javier Matías en ese país. Yo al mismo tiempo tengo una columna de opinión en el diario de hoy en El Salvador. Ustedes pueden entrar ahora mismo a Google y escribir Yatzel Román en El Salvador. Chulo. Yatzel Román, Nayib Bukele, van a encontrar muchas de esas cosas. Yo lo que sí puedo decir es lo siguiente. Era un país que tenía 110 muertes violentas por cada 100,000. Ahora mismo está teniendo 2. Era un país que cuando yo viajaba anteriormente, la gente me rezaba un Padre Nuestro. Ahora me dicen que quieren ir. Entonces, un país que, según la encuesta de la Universidad Centroamericana, UCA, el 80% de las personas tenían miedo de subirse a una guagua pública hace 5 años. Ahora es solamente un 7%. Entonces, lo cierto es que ha logrado que una parte importante de la población se sienta a gusto con esa transformación y que se sienta a gusto con esa agenda de seguridad. ¿Cuál es mi cuestionamiento? Yo no sé qué tan sostenible es esa agenda. Más negativa. Pero repito, o sea, yo creo que cuando estamos hablando de un país que estaba tomado por pandillas sanguinarias, destructivas, que esto no es leyenda urbana, que para tú unirte a las pandillas tenías que llevar a cabo crímenes horrendos, pandillas con presencia incluso a veces en Estados Unidos, donde sus víctimas eran otros latinos, incluyendo dominicanas. Recordaremos que el presidente Donald Trump invitó a una familia dominicana al discurso de rendición de cuentas, que había sido víctima de las maras salvatruches. Entonces uno no puede abstraerse de eso. Mi cuestionamiento es qué tan sostenible. Ahora, en lo económico ha sido terrible, porque... Yo te iba a preguntar. Sí, claro, porque apostó al Bitcoin, que eso quizás está un poquito bien para los que llaman los Bit Bros, o Crypto Bros. Los Crypto Bros. Crypto Bros, no necesariamente para un país, incluso por eso está teniendo un serio problema en torno a lo que es la calidad de la deuda, por eso ha tenido que endeudarse mucho con la banca privada, pero repito, hay algo innegable y es que el país está más seguro hoy. Uno quiere que siga, yo lo que no sé es qué tan sostenible es. Y en este caso, le quiero preguntar, él como diputado, ¿qué va a hacer por el deporte? Porque es un amante de la lucha libre, pero no de la lucha libre de que vamos allá, de que la rusa, la wrestler, no, la lucha libre de ya veneno, de verdad. Yo soy amante del deporte en general y algo que suele surgir
frecuentemente es el tema de la infraestructura deportiva. Hay que marcar diferencia entre la infraestructura deportiva para las prácticas de nuestros jóvenes y también la infraestructura deportiva para eventos de más alto nivel. Voy a decir algo primero impopular y después entonces voy a explicar cuál pudiera ser una mejor solución. Generalmente surge pues la iniciativa de que el gobierno construya mejores estructuras para que aquí podamos tener, por ejemplo, juegos no de exhibición de MLB, sino entonces juegos ya de temporada de MLB. Que se construyan mejores infraestructuras para que la NBA vuelva a República Dominicana, que la última vez fue en el año 2002. Recordando que en aquel momento fue Luis Felipe López con Minnesota contra Miami Heat, que todavía en ese momento no estaba LeBron, obviamente. Claro. Y si hubiera estado, no importa. Pre-LeBron. Y si hubiera estado, no importa. Ni Shaquille, que después estuvo. No, ni comenzó Shaquille. en Orlando. Shaquille estaba con los Lakers todavía. Sí, Shaquille comenzó en Orlando, después había cambiado a los Lakers y después fue que estuvo en Miami. Pero, ¿qué sucede? Las infraestructuras deportivas de primer orden cuestan muchísimo. Cuestan demasiado. Y esa es una inversión que yo no creo que el gobierno dominicano esté en posición de hacer. Y el mantenimiento. Incluso el mantenimiento también es terrible, porque por ejemplo, miren cómo está el Palacio de los Deportes. Sí, terrible. Que incluso para organizar un concierto, los promotores generalmente tienen que invertir un dinero pesado para ambientarlo, para todo lo que tiene que ver con incluso el acondicionamiento, entre otras cosas. Pero esto cuesta demasiado, incluso para países y jurisdicciones ricas. Ustedes ven que, por ejemplo, hay equipos deportivos en Estados Unidos que se mudan de una ciudad a otra porque no le construyeron la estructura que ellos querían para llevar más gente y todo eso. Así que yo no estoy de acuerdo con que el gobierno sea el que gaste. Ahora, que yo sí creo que el gobierno, con un marco legal en torno a lo que serían las concesiones, pudiera así lograr mejores estructuras deportivas. Incluso, mira, aquí le voy a hacer un pequeño guiño al presidente Fernández. Ustedes recuerdan cuando en la rendición de cuentas del año 2009 él dijo por todo lo alto que se iba a hacer la ciudad deportiva Juan Marichal, o sea, que se iba a hacer Baseball City, entre otras cosas, y que iba a haber un nuevo estadio Quisqueya, porque era una inversión portuguesa y todo eso. Y después que avanzaron las negociaciones, resulta que los portugueses querían poner al Estado Dominicano como garante del préstamo que ellos iban a buscar. Oye. Eran así de fácil, o sea. Y después se echó para atrás. Creo que eso fue una muy buena decisión porque hubiera sido hipotecar a la República Dominicana. Totalmente. En ese sentido. Lo que hace falta es, repito, mejores garantías, no necesariamente firmando, pero sí mejores garantías para la inversión con concesiones, que es lo que hemos visto en otros lugares. Así podemos tener mejores estructuras para el béisbol, mejores estructuras para el básquet, mejores estructuras para el boxeo y tener mejores espectáculos en el país. Bien, hermano, para finalizar, esta pregunta quiero hacértela a ti, a el candidato a diputado Yatzel Román por la circunscripción 1 del Distrito Nacional. ¿De verdad Ric Flair le ganó, de verdad Jack Veneno le ganó a Ric Flair? Bueno, ¿qué pasa? Ric Flair, Ric Flair, el 16 veces campeón mundial, que incluye ahí campeonatos The Nature Boy. The Nature Boy. Ric Flair. Le diste por donde, por la vena del gusto, le diste. Ya. Ric Flair, que decía: la montaña espacial podrá no ser el juego más joven, pero es el que tiene la fila más larga. Ric Flair, campeón de la NWA, campeón de WCW, campeón de WWF, vino aquí en 1982 a defender el cinturón mundial de la NWA. Se enfrentó varias veces a Jack Veneno. Ahí hay diversas historias. Ric Flair en su biografía lo incluye. Él ahí hace referencia a que en un momento él sentía que el público se iba a amotinar, porque la lucha estaba supuesta a terminar con Roddy Piper metiéndose al ring, pero entonces encañonaron a Roddy Piper, la seguridad, cuando él se estaba metiendo. Pero lo cierto, porque Veneno no. Claro. Pero lo cierto es que sí, que Jack Veneno planchó en una de las peleas a Ric Flair, el Salón de la Fama, conocido por gente más joven por la cantidad de referencias que Bad Bunny le hace en sus canciones. Un gran fanático de la lucha libre. A mí me tocó ver a Bad Bunny en mayo ahora en Puerto Rico luchando contra Damian Priest, cogiendo grandes estrellones. Pero ese ha sido uno de los grandes
momentos del entretenimiento en República Dominicana. Ric Flair es parte de nuestra historia. Y cuando el campeón de la bolita del mundo lo planchó, eso marcó generaciones. Claro, ve acá, mi hermano. Televisado, señores. Eso lo veo yo en televisión. Yatser, ¿cómo va a ser el proceso porque tú eres precandidato hasta este momento? ¿Cómo va a ser el proceso de tu elección como diputado, candidato a diputado? Es por encuestas, eso incluye diversos momentos, diversos aspectos, porque primero están las candidaturas iniciales, que son 2, hay una reserva, así que esto va un poquito más adelante, pero mientras tanto, este domingo hay primarias, donde se van a elegir, por ejemplo, los regidores, se van a elegir los candidatos a la alcaldía de Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, y se va a ratificar a Luis Abinader como candidato por 4 años más como presidente de la República, que vuelve y vuelve a paso de vencedores. 4 años más después hablamos. Centro derecha. Centro derecha. Forever. Center Así left, que, right. Mancha Verde, renuncien. Esto es parte de lo que sucede en Infiltrados.